Soy uno de 2 hermanos y vivo con mi hermano mayor y mamá. A pesar de tener problemas de audición, mamá trabaja en una fábrica y nos crió bien. Puedo agradecerle lo suficiente por querer invitar a mamá a algo lujoso. La llevé a un restaurante elegante con mi primer cheque de pago. Sin embargo, mi jefe, el señor Johnson, que siempre me menosprecia, estaba allí cuando el señor Johnson se acercó a nosotros y le soltó esto a mi madre, que se había esforzado por vestirse bien. Tu madre se ve pobre. Justo después de eso, mi hermano, que llegó tarde, dijo una cosa. Son despedidos a partir de hoy. Al ver la cara de mi hermano, el señor Johnson se arrepintió de sus palabras y acciones. Mi nombre es Jason. Cumpliré 21 años este año. Crecí en una familia no tan acomodada, pero me alegro de haber nacido de mi mamá. Mamá me dio. Nací para mí y para mi hermano Ryan, pero ella perdió a su esposo cuando yo era pequeña. Honestamente, casi no tengo recuerdos de mi papá y solo la sonrisa de mamá permanece en mis pensamientos después de quedar viuda. Mamá comenzó un trabajo de medio tiempo en servicio al cliente y trabajó duro para mantenernos. Sin embargo, una madre que tenía exceso de trabajo desarrolló una pérdida auditiva inducida por el estrés. No es completamente sorda, pero su oído izquierdo tiene importantes dificultades auditivas. Es devastador para alguien en el servicio de atención al cliente si no puede reaccionar cuando se le habla con normalidad. Al final, una madre que sí pudo. Muchas veces, no escuchar a los clientes se vio esencialmente obligada a dejar su trabajo de servicio al cliente, por lo que comenzó a trabajar a tiempo parcial en una fábrica donde podía trabajar a pesar de su discapacidad auditiva. Mi hermano Ryan es 10 años mayor. Confiaba en él originalmente. Ryan soñaba con ser médico, pero al ver a nuestra madre en apuros, simplemente no pudo ir a la escuela de medicina. Cuando se convirtió en estudiante de secundaria, comenzó un trabajo a tiempo parcial y ganó dinero mientras equilibraba sus estudios. Fue a la universidad, pero después de enterarse hasta cierto punto, terminó abandonando la escuela diciendo que era suficiente en ese momento. Yo todavía estaba en la escuela secundaria y comencé a sentirme frustrado por no poder ayudar a mamá y a Ryan de todos modos. Pensé en hacer lo que pudiera, limpiando y cocinando, tratando de no molestar a mamá y a Ryan. Creo que hice lo mejor que pude cuando era niño. Después de eso, me gradué de la escuela secundaria. Trabajé en trabajos de medio tiempo por un tiempo y luego me uní a mi empresa actual. Muchos lugares no te contratarán con solo una educación secundaria, pero esta empresa contrata a graduados de la escuela secundaria. La empresa se estableció hace solo unos años, pero gradualmente está mejorando tanto su desempeño que se habla de que podría salir a bolsa en unos años. Me uní a esta empresa con el deseo de facilitarle las cosas a mi mamá, pero simplemente hay un problema. Es el señor Johnson, quien se convirtió en mi supervisor directo. El señor Johnson tiene 50 años y es muy testarudo. Además, parece que no le gusta que vaya tan lejos como para acosarme. Todo empezó justo después de que me uní a una empresa. Empecé a trabajar aquí hoy. Tengo muchas ganas de trabajar contigo, y el novato estará debajo de mí, enseñándote desde cero. Es una molestia, así que simplemente lee el manual y improvisa diciendo que el señor Johnson arrojó el manual sobre el escritorio y se fue a algún lugar con el manual que me dieron. Fue fácil de entender, pero todavía había algunas partes difíciles para un nuevo empleado. Hubo cosas que no entendí, así que traté de preguntarle al señor Johnson, pero él me rechazó, luciendo molesto. Hay algunas cosas que realmente no entiendo. ¿Podrías, por favor, explíqueles? ¿Eso no está escrito en el manual? No estaba en el manual. Lo siento por el problema, pero por favor, ¿no puedes resolverlo mirando? Estoy ocupado, hombre, pregúntale a alguien más, diciendo que el señor Johnson me masticó. Me fui con Shushu como para ahuyentarme. Al no tener otra opción, busqué consejo de compañeros de trabajo en el mismo departamento y supervisores en otros departamentos. Todos fueron muy amables y me enseñaron cosas que no están cubiertas en el manual. Sin embargo, el señor Johnson nunca me enseñó nada. Así que seguí preguntando a los demás,
el supervisor de otro departamento se dio cuenta de esto y aparentemente les dijo a los UPS que surgieron sospechas de que el señor Johnson no me estaba instruyendo adecuadamente cuando los UPS llamaron al señor Johnson. Estaba de pésimo humor por su culpa. ¿Me regañaron por qué? Pregúntele a un supervisor de otro departamento. Quería decir que es porque el señor Johnson no me enseñaría, pero me mordí la lengua. Incluso si respondiera ahora, no hay garantía de que el señor Johnson me educara sinceramente. En ese caso, necesitaba que el señor Johnson entrara en un buen humor y que me instruya. Traté de unir al señor Johnson, pero él debe haber pensado que solo lo estaba halagando. Mis acciones tuvieron el efecto opuesto a partir de ese momento. El señor Johnson incluso comenzó a hacer cosas para atraparme, por ejemplo, aproximadamente 2 semanas después de unirme al grupo. Empresa me asignaron un nuevo proyecto ya que era mi primer proyecto. Estaba ansioso por crear los documentos. Se convirtió en un volumen bastante grande, pero pude explicarlo completamente dentro del tiempo de la reunión. Sin embargo, necesitaba verificar exhaustivamente si había errores tipográficos, faltaban palabras e información incorrecta. Hice una verificación final, lo guardé cuidadosamente en un archivo y lo coloqué en el cajón de mi escritorio, pero cuando fui a la oficina al día siguiente, el archivo que puse en el cajón ya no estaba. Siempre tengo cuidado de no descuidar la verificación, por lo que no es natural para todavía faltaba por si acaso revisé otros cajones de archivos e incluso el bote de basura. Aún así los documentos que se suponía que debía usar ese día no se encontraban por ninguna parte. Estaba en un aprieto. Debía haber guardado los datos, pero el USB con él también faltaban datos. Esto es extraño. Esto no puede estar sucediendo. Eso es lo que pensé. De todos modos, la prioridad ahora era recrear los documentos antes de la reunión. Comencé a hacer los documentos justo después de llegar al trabajo, así que logré prepararlos para la reunión. Había un mundo de diferencia con el documento original que se suponía que debía usar. Podría haber demostrado mis verdaderas habilidades, pero, ¿qué pasó con esos documentos? Pensando que era el turno del señor Johnson de hablar, comenzó a repartir los documentos que estaba usando a todos. Pero sorprendentemente eran los documentos que pensé que había perdido. Miré al señor Johnson con sorpresa y él me sonrió. ¿Podría ser que el señor Johnson robó mi documento e incluso borró los datos? Está mal sospechar de su lo, pero en esta situación no tuve más remedio que dudar de él después de que terminó la reunión. Inmediatamente corrí hacia el señor Johnson. Señor Johnson, ¿cuáles eran esos documentos? ¿Qué quiere decir? Los hice, pero el contenido era el mismo que tenía hasta ayer en esta mañana. No pude encontrarlo. El documento o los datos, eso es desafortunado, por eso estaba usted en pánico, pero no hice nada diciendo que el señor Johnson me ignoró y abandonó la sala de reuniones después de ese incidente. Ya no podía confiar en el señor Johnson. Me volví cauteloso con todo. Y no podía dejarle las cosas importantes al señor Johnson. No tuve más remedio que encargarme de todo yo mismo, pero trabajar con el tiempo se volvió inevitable todos los días. Me quedaba en la oficina para crear documentos y guardar las cosas importantes en un cajón cerrado con llave si soy así de minucioso. Los documentos no deberían ser robados. Todavía tengo 20 años y vivo con mi mamá, quien me cuida. Han pasado 2 semanas desde que comencé a trabajar y rara vez me ven en casa. Mamá parecía bastante preocupada. Oye, ¿no estás trabajando demasiado últimamente? Creo que deberías descansar un poco más. Lo sé, pero mientras hablaba con mamá, sin querer derramé lágrimas de frustración al verme así. Mamá no dijo nada, pero me abrazó en silencio. Ahora es el momento de aguantar, si persevero, las cosas seguramente cambiarán. Salí mejor, creí en eso y trabajé duro en mi trabajo hace algún tiempo y había pasado un mes desde que me uní a una empresa. Finalmente obtuve mi primer cheque de pago. Ya sabía lo que quería hacer con mi primer cheque de pago cuando recibí mi primer cheque de pago.
Quería usarlo para mi mamá si le compraba un regalo o la llevaba a algún lugar después de considerar varias cosas. La conclusión a la que llegué fue llevar a mi mamá a comer desde que papá falleció. Mamá no se ha dado ningún lujo en absoluto. Ella solo gasta dinero para mí y mi hermano nunca para ella y solo come comidas sencillas, así que quería llevarla a un restaurante un poco caro. El lugar que encontré era un famoso restaurante de alta gama en la ciudad de Nueva York. En este restaurante hay una distancia entre mesas para que podamos relajarnos y disfrutar de la comida con eso en mente. Hice una reserva en el restaurante de lujo el día que recibí mi primer cheque. Quería que fuera una sorpresa para mamá, así que lo mantuve en secreto hasta que desde el día hasta la fecha de la reserva, pasé mis días anticipando con entusiasmo comiéndolo. Tal vez mi entusiasmo se estaba mostrando porque el señor Johnson me dijo en broma, ¿pasó algo bueno? Te ves muy feliz. Estoy pensando en llevar a mi mamá a un restaurante de lujo con mi primer cheque de pago. Cuando dices restaurante de alto nivel, te refieres al que está frente a la estación por aquí y de repente me dicen el nombre del restaurante al que planeaba. Y... honestamente, entré en pánico a juzgar por mi reacción. Debe haberse dado cuenta de que golpeó el ojo, sonrió mientras regresaba a su escritorio. Pasó una semana y llegó el día de llevar a mi mamá al restaurante de lujo. Tenía trabajo como siempre ese día, así que planeaba terminar el trabajo, recoger a mi mamá y luego ir al restaurante. Me apresuré a terminar mi trabajo. Me despedí de la gente que aún estaba allí y salí de la oficina. ¿A dónde vas con tanta prisa? Justo cuando salía de la oficina, el señor Johnson llamó de repente. Dígame desde atrás tengo algunos planes para hoy. Oh, bueno, disfrute sus planes al máximo. El señor Johnson tenía una expresión significativa en su rostro, pero traté de no importarme mientras asentía y luego me fui a casa donde estaba mi mamá. Esperando, oye, ¿está bien esta ropa? Solo le dije a mamá que iríamos a un restaurante con un código de vestimenta. Mamá sacó un vestido que solía usar y lo giró frente a mí. Sí, creo que está bien. Todavía hay tiempo, así que tómate tu tiempo. Listo. Unos 30 minutos después mamá parecía estar lista. No quería que mi madre con discapacidad auditiva caminara por la ciudad, así que decidí llamar a un taxi. Podríamos conducir hasta allí, pero probablemente beberemos alcohol, así que lo mejor es tomar un taxi. 40 minutos después de subir al taxi llegamos frente a un restaurante de lujo. Hiciste una reserva en un lugar tan elegante para mí. Estoy tan feliz de que siempre me hayas cuidado. No creo que esto compense. Pero me alegra que estés feliz mamá. Ni siquiera habíamos entrado al restaurante todavía, pero los ojos de mamá están llenos de lágrimas. Conmovida cuando entramos al restaurante, el personal nos llevó a una mesa con vista nocturna. Este restaurante no está abierto. Es un piso alto pero aún se puede ver bien la vista nocturna y hoy casi no hay nubes, por lo que innumerables estrellas son apenas visibles. Es tan hermoso. Nunca antes había estado en un lugar como este. Muchas gracias. Está bien, disfrutemos hoy. Entonces el camarero nos trajo el vino que nos recomendó, pedimos algunos platos de leche y disfrutamos de nuestra comida mientras conversábamos. Jason, has crecido tanto, ¿cómo no digo? Todavía no me he dado cuenta de que ya eres mayor. Eso creo. Pensé que todavía era un niño, pero si te sientes así, es bueno. Mientras estaba teniendo esa conversación con mamá, vislumbré una cara familiar. Inconscientemente giré la cabeza hacia un lado y no estaba otro que el señor Johnson. ¿Por qué? ¿Está él aquí? El pensamiento cruzó por mi mente. Sin embargo, el señor Johnson miró hacia aquí y tenía una sonrisa en su rostro. ¿Podría ser que sabía que yo estaba en este restaurante y me siguió deliberadamente hasta aquí? No, eso no puede ser, no importa cuánto le desagrade. No hay manera de que me siguiera hasta aquí. Traté de calmarme, pero el señor Johnson se acercó a nosotros sin importarle. Oh, ¿qué están haciendo aquí? Estaba comiendo con mi madre. Solo vino y un corazón con candado. Ese es un menú bastante simple. Señor Johnson. Miró por encima de nuestra mesa y soltó más. Siguió mirando a mi mamá con una mirada como si quisiera decir algo.
Jason, ¿quién es esta persona? Él es mi jefe, señor Johnson. Oh, así es, gracias por cuidar siempre de mi hijo. Mamá saludó al señor Johnson. Por favor. Deje que esto termine sin incidentes. Luché, pero mi deseo no fue concedido. El señor Johnson miró fijamente a mi mamá y dijo, tu mamá se ve oye, ¿qué estás diciendo? Pero es verdad. ¿Puedes saber por su ropa de qué año es ese vestido del señor Johnson? Se rió. Mientras miraba a mi mamá, afortunadamente mamá estaba frente a mí y el señor Johnson estaba parado a su izquierda, así que no debería haber escuchado la conversación en ese momento. Mamá parecía confundida, me vio huir y el señor Johnson se rió sin entender lo que estaba pasando. Lo siento, mi izquierda. El oído apenas puede oír lo que acaba de decir. Oh, lo que dije fue señor Johnson, ¿no necesita regresar a su mesa? No puedo dejar que mamá escuche esas palabras, así que lo interrumpí apresuradamente. El señor Johnson hizo una mueca desagradable por un momento, pero pareció recordar que necesitaba regresar a su asiento, se dio la vuelta para regresar a su mesa. En ese momento mi hermano, que se suponía que se uniría a nosotros, parecía haber llegado y justo antes de pasar al señor Johnson miró el rostro de mi hermano con sorpresa y su tez cambió en un instante y luego, mientras abría y cerraba la boca, murmuró: Señor, ¿por qué está usted aquí? Tenía planes de comer con mi hermano menor y mi madre. Entonces, ¿cuál fue esa conversación? Parece que mi hermano había escuchado la conversación con el señor Johnson y presionó al señor Johnson con esa pregunta para que dijera la verdad. La empresa en la que trabajamos el señor Johnson y yo está dirigida por mi hermano. Los únicos que saben esto somos mi madre, mi hermano y yo. Nadie en la empresa lo sabe, así que no es de extrañar que el señor Johnson se sorprenda después de graduarse de la escuela secundaria. Tuve problemas para encontrar trabajo y en ese momento pasaba entre trabajos a tiempo parcial. Mi hermano, que había fundado una empresa unos años antes, me invitó a decirme por qué no trabajar en mi empresa. Empleos para siempre, e incluso si me convierto en un empleado de tiempo completo en algún lugar puedo encontrar una empresa en la que quiero trabajar, e incluso si encuentro una no hay garantía de que me contraten. En ese caso pensé que sería mejor trabajar en, después de todo, la empresa de mi hermano, pero si los otros empleados se enteraran, habría rumores de que me contrataron a través de conexiones, así que trabajé durante el último mes ocultando el hecho de que soy el hermano del CEO. Sin embargo, no me contrataron a través de conexiones. A través de entrevistas adecuadas, después de pausar la revisión de documentos, hice 3 entrevistas y fui evaluado por personas distintas a mi hermano antes de unirme a esta empresa, por lo que en realidad no se trata de que me contraten a través de conexiones, pero pocas personas creerían eso. De hecho, cuando el señor Johnson se enteró de que yo era el hermano del director ejecutivo, dijo que lo sabía. Pensé que algo andaba mal. De ninguna manera contratarían aquí a un tipo con tan baja educación si es a través de conexiones. Todo tiene sentido, di lo que quieras, pero no revocaré tu despido solo porque estaba duro con tu hermano. Eso va demasiado lejos. ¿No crees que mi hermano le dijo que había sido despedido? El señor Johnson, naturalmente, no lo aceptó obedientemente y comenzó a discutir con mi hermano. En primer lugar, dijo que la razón por la que fue duro conmigo fue porque fui un fracaso. Si hubiera sido un empleado competente esto no habría sucedido. Entonces, ¿cómo se explica insultar a mi madre sin poder escuchar más la historia del señor Johnson? Sin querer levanté la voz. No me importa si habla mal de mí o hace comentarios sarcásticos sobre mí, todo lo que quiere, pero puedo perdonar absolutamente sus palabras que insultan a mi madre. Por supuesto, mi hermano probablemente siente lo mismo. No es bueno levantar la voz aquí. Cambiemos de ubicación. Entré en razón ante las palabras de mi hermano y miré a mi alrededor. Debido a que levanté la voz hace un momento, las miradas de los otros clientes se están reuniendo y mamá, sin saber que la situación se había intensificado, tenía lágrimas en los ojos. Es una molestia, pero tampoco quiero quedarme aquí. Supongo que no tengo más opción que hacerlo. Acepte su invitación. El señor Johnson parecía molesto, pero tal vez al darse cuenta de que no podía quedarse aquí después de atraer las miradas de los otros clientes, aceptó la propuesta de mi hermano. El señor Johnson primero fue a hablar con la persona con la que vino y le pidió que se fuera antes que él
Mientras esperaba afuera del restaurante, un señor Johnson apático se acercó. Entonces, ¿qué es eso de que me despidieron? Escuché lo que le dijiste a nuestra madre también y, ¿qué estás diciendo? Fuego solo por eso. No hay manera de que sea frustrante, pero tiene razón incluso si dijo palabras insultantes. Nuestra madre, no deberíamos poder despedir al señor Johnson, incluso si lo despidiéramos en el acto. El señor Johnson podría demandar a mi hermano, en ese caso, una gran responsabilidad recaería sobre mi hermano, por lo que no deberíamos poder despedir al señor Johnson, él probablemente también lo sepa. Y es por eso que habla con tanta confianza, hermano. El señor Johnson tiene razón. No creo que irritarlo sea el movimiento correcto. Sí, eso es correcto. Como se esperaba de mi subordinado, fue frustrante, pero terminé adoptando una postura que parecía estar del lado del señor Johnson. Mamá está mirando cómo se desarrollan las cosas con preocupación, pero probablemente no quiera ver una escena como esta mientras yo me preocupaba por mamá. Mi hermano sonrió y dijo, ahora que lo pienso. Escuché que robaste el documento de mi hermano y borraste sus datos. ¿Es así de cierto? No te culparé, así que por favor responde bien. Es posible que haya hecho algo así. No tuve tiempo de hacer los documentos, así que en lugar de robarlos los tomé prestados. Ya veo, entonces es justo considerar una obstrucción al negocio. Hermano sacó un teléfono inteligente del bolsillo de su pantalón mirando de cerca la pantalla del teléfono inteligente estaba en modo de grabación. Parece que mi hermano estaba grabando para obtener el testimonio del señor Johnson. Que tan solapado puedes ser solapado es bien sabido dentro de la empresa que tratas a mi hermano terriblemente y he estado recibiendo varias quejas desde hace un tiempo, según mi hermano, el señor Johnson había intimidado a los nuevos empleados antes e hizo que varios empleados jóvenes renunciaran. Sin embargo, no pudieron obtener testimonios de las personas que renunciaron, por lo que no pudieron expulsarlo en medio de eso. Poder exponer las malas acciones del señor Johnson de su propia boca nos dio un pretexto para despedirlo. El señor Johnson pareció darse cuenta también de esto y la expresión relajada que tenía hasta ahora desapareció con esto. Incluso si demandara por despido injustificado, la inocencia de mi hermano se demostrará porque tengo que estar acorralado de esta manera. Recordaré este dicho de que el señor. ¿Qué quieres hacer? Quiero cenar. Mi hermano me preguntó sobre la cena. Miré a mamá. No, vamos a casa por hoy, volveremos otra vez. Tomé la mano de mamá, tomé un taxi en la calle y los tres nos subimos camino a casa. En el taxi nadie dijo una palabra. Solo el sonido de la radio fluyó a través del taxi. Tan pronto como llegamos a casa la tensión se disipó y me acosté en mi cama. Tengo los próximos 2 días libres, pero a partir del lunes tendré que ver al señor Johnson. Cara de nuevo después de lo que pasó, podría regañarme aún más. Pasé el sábado y el domingo pensando en esas cosas y el lunes me arrastré hasta la oficina con pasos pesados. Diferente de mi imaginación me estaba esperando, aparentemente el día que estábamos en el restaurante de lujo, el empleado guapo de mejor desempeño de la compañía estaba allí, estaba en una cita privada con su novia, pero casualmente nos vio y se extendió el rumor dentro de la compañía de que el señor Johnson estaba equivocado y expresó a Rose en mi defensa. Además, mis compañeros de trabajo se disculparon conmigo diciendo que lamentaban no poder ayudarme antes. No quería que se disculparan, pero el solo hecho de saber que tengo aliados me hace sentir tranquilo. El señor Johnson, por alguna razón, no se presentó ni siquiera después del inicio del horario laboral. Tengo curiosidad por saber por qué el señor Johnson no vino. Intenté llamar a mi hermano y me dijeron que ya había renunciado. Estaba hablando con tanta confianza, pero ya renunció después. Johnson contrató a una empresa para manejar su renuncia y renunció por su cuenta, incluso si vino a la oficina en la situación en que nadie aceptaría su y permitirse salir, que dijo algo que menospreciaba a la madre del CEO, la gente sin duda le daría la espalda. Renunciar antes de que eso sucediera podría haber sido la decisión correcta. Johnson era alguien que actuó con altivez y poder, pero eso se debe a que tenía una posición adecuada. Si perdió el respaldo de su puesto, nadie lo seguiría, incluso un novato como yo se dio cuenta de que en cuanto vi la situación de Daily Office.
Comenzó una vida laboral pacífica para mí y poco a poco me fui acostumbrando a cosas nuevas. Johnson, hice un esfuerzo por enseñar lo más clara y cortésmente posible y mis compañeros de trabajo me dieron un sello de aprobación diciendo que soy es fácil de entender ahora, realmente me admiran el año pasado, había mucho que aprender, así que trabajé incluso después de llegar a casa, así que no pude llevar a mamá a ninguna parte y aún no he podido usar mi primer cheque de pago. Mamá quiere ir al restaurante al que fuimos antes de este fin de semana. Realmente estaba deseando ver sus teramis. Ahora que lo pienso, mamá es una gran fanática del tiramisú. Cuando fuimos hace un año, solo podíamos comer un latte. Hice que mamá se sintiera triste por eso. Esta vez me concentré en detener las terribles palabras del señor Johnson, pero esta vez quiero que ella disfrute plenamente del restaurante como antes. Recogí a mamá después del trabajo y me dirigí al restaurante de lujo. Al bajar del taxi, mi hermano estaba parado allí. Se supone que esta vez también llegará tarde, pero parece que terminó el trabajo temprano. ¿Tú terminaste temprano hoy? No, en realidad no he terminado, pero como ha pasado un tiempo desde que los tres comimos juntos, quería unirme temprano. Parece que mi hermano se apresuró. A pesar de que aún no ha terminado con el trabajo, se rió y dijo, lo haré mañana. Al entrar al restaurante de lujo, nos llevaron a la misma mesa que antes por un momento. Los malos recuerdos resurgieron, pero hoy es un día para disfrutar de una comida. Los tres sacudí la cabeza vigorosamente para disipar los malos recuerdos después de renunciar. El señor Johnson aparentemente se registró en una agencia temporal, sin embargo, causó problemas en sus asignaciones temporales, le rescindieron los contratos y no tiene credibilidad. Era una persona orgullosa, por lo que probablemente no podría. No soportó que gente más joven le enseñara a trabajar, al final causó problemas donde quiera que lo enviaran, por lo que la agencia temporal también lo trató como un alborotador. Al final, la agencia temporal se quedó sin trabajos para presentarle al señor Johnson y tuvo que cancelar su registro después de eso. Comenzó a trabajar a tiempo parcial para cubrir los gastos de manutención, pero el resultado fue el mismo que con la agencia temporal. Realmente no podía aceptar las opiniones de los demás y los empleados de tiempo completo lo regañaban constantemente. El trabajo del señor Johnson era en servicio al cliente y, a veces, incluso se desarrolló. Me metí en problemas con los clientes. ¿Cómo sé todo esto? Todo gracias a la red de mi hermano. Mi hermano parece ser cercano a personas de diversas industrias, por lo que obtiene todo tipo de información. Es por eso que la información sobre el señor Johnson me llega así después de todas las cosas que ha hecho. Ahora es una persona de preocupación en el futuro. Cuando intente encontrar un nuevo trabajo o un trabajo a tiempo parcial, probablemente lo rechazarán con más frecuencia debido a su currículum y luego se quedará sin lugares para trabajar y se verá empujado a una situación difícil. Una situación aún peor, sería diferente si el señor Johnson pudiera cambiar su comportamiento, pero no creo que sea capaz de hacerlo. En realidad, algo además de la renuncia del señor Johnson ha cambiado el año pasado. Mi hermano se mudó de nuestra casa familiar hasta ahora nosotros tres. Vivimos juntos pero mi hermano tiene una prometida y pronto llegaron a la etapa de casarse, así que se mudó a vivir con ella, así que últimamente los tres no hemos podido reunirnos mucho y en el futuro probablemente habrá incluso menos días. Podemos encontrarnos, no es que esta sea la última cena, pero me siento un poco solo. Conocí a la prometida de mi hermano solo una vez, pero ella era una mujer linda con una personalidad encantadora, él nunca mostró signos de casarse antes, entonces, cuando encontró a alguien así, ella además de sentirme feliz por él no pude evitar envidiar a mi hermano. Todavía tengo 23 años, así que es amargo para el matrimonio. También siento que quiero ganar más experiencia, pero mi hermano se ve muy feliz últimamente y eso realmente me hace sentir feliz. Date cuenta de que un amante es diferente de la familia, hermano, felicidades por tu matrimonio. Todavía no estoy casado, solo estamos comprometidos, pero gracias, realmente te has vuelto tan admirable. Mamá está muy orgullosa de ti. Mamá parece ser una verdadera llorona y sus ojos se están llenando de lágrimas. Aunque nuestras bebidas aún no habían llegado, mientras disfrutaba de la comida, de repente intenté imaginar mi propio futuro.
Aún no tengo novia y no puedo ver un futuro en el que me case con alguien, pero algún día me casaré con alguien y me mudaré. Yo tal vez sintiendo algo. No pareces muy enérgico, ¿estás bien? ¿Es algo que te preocupa? No, solo estaba pensando un poco en el futuro. No te preocupabas por mí otra vez, según mamá, he sido una verruga de preocupación desde entonces. Yo era pequeña, solo que mamá no regresaba a casa a tiempo me hacía llorar fuerte y molestaba a mi hermano. Para que tú también seas feliz, así que no pienses en cosas raras. Cosas raras, no estoy pensando en nada de eso. Puedo arreglármelas viviendo sola, así que de tu propia vida. Como pensé, mamá entiende aunque no diga nada, pensando que ella no puedo oír. Cuando le digo a mi hermano cosas que no quiero que mamá escuche. Siempre hago oídos sordos a ella, pero mamá probablemente sabía que la pérdida auditiva inducida por estrés debería curarse o mejorarse con mayor frecuencia, pero los oídos de mamá no se habían curado en absoluto, así que creo que probablemente no se recuperarán por completo en el futuro. Aún así, mamá es la misma de antes, siempre es una bebé llorona enérgica, y sin embargo, pone a sus hijos en primer lugar. Ese es el tipo de madre que es en el futuro. Podría casarme con alguien y mudarme. Aún así, quiero seguir pagándole a mamá. Han pasado 5 años desde entonces y por alguna razón me casé. Me mudé, pero no lloré cuando mamá me despidió, pero ahora que estoy viviendo lejos de sus sentimientos de soledad, después de todo, me ascendieron y mi salario aumentó en los últimos años. Tengo bastantes recursos económicos y puedo mantener a mi esposa habiendo ganado una cierta cantidad de dinero. Me doy cuenta de que el mundo no se trata solo de dinero, pero tener dinero significa que también puedes ayudar a las personas. Mamá sabía eso y es por eso que trabajó tan duro, porque me crié viendo a mamá y siento que debo proteger a mi esposa. Mamá parece estar bien como siempre y me llama por vídeo con regularidad. Generalmente llama cuando estoy en casa y mi esposa está feliz. También se une a la conversación.